Hola, mi nombre es Endis Paola Guzmán Tenjo, de formación académica soy socióloga y de las otras formaciones que no solo da la academia sino que da la vida, he tenido la posibilidad de estar en contacto con el mundo de las plantas y de ir cada vez más como aprendiendo de ellas, no solo desde la información académica, sino desde el atreverse también a entrar en ese mundo y a sentir también que es parte de uno y que uno es parte de él. Bueno, en este módulo lo que vamos a hacer es acercarnos un poco al tema de por qué tener plantas en casa y de cómo poder tenerlas en casa. Y sabiendo que pues muchas de las personas no tienen un gran espacio para tenerlas, pero que eso no sea algo que las detenga en poder tener diferentes plantas, no solo las ornamentales, sino las que también nos pueden servir tanto para la alimentación como para la salud. Y no solo la salud en términos de los componentes que tienen las plantas, sino de la relación misma que podemos generar con las plantas, desde cómo diseñar y cómo distribuir los espacios para poder permitirle a la planta como un ser vivo estar en nuestra casa y habitar con nosotros, y que también haga parte de la vitalidad de la casa, cómo hacer para sembrarla, cómo hacer también en el caso que tengamos que moverla porque hay que trasplantarla, cómo ir cuidándola porque la planta nos cuida y nosotros la cuidamos, y cómo ir también cosechando o haciendo esos pequeños usos de la planta que le permitan a ella seguir viviendo y seguir viviendo de una manera cómoda, digna y sobre todo como parte de nuestro hogar. Eso es lo que vamos a ver en este módulo. Es muy importante tener plantas en casa porque básicamente nosotros no vivimos solos en este mundo, y el mundo contemporáneo y el mundo urbano nos ha llevado a creernos el centro de toda la vida en el planeta. Y tener plantas en casa, así como también tener la posibilidad de tener animales en casa, nos vuelve y nos conecta con que nosotros también hacemos parte de este mundo y no somos el centro de. Entonces tener plantas en casa nos permite reconectar con que hay otras formas de vida que no necesariamente, como las mascotas, se mueven o se manifiestan de la forma en la que nos han enseñado, sino que tener las plantas en casa nos permite generar otros diálogos con la vida. ¿Sí? Y sobre todo saber desde dónde vienen los alimentos y reconectarnos con eso. Entonces es muy importante que si decidimos tener las plantas en casa, sepamos que primero son seres vivos, y son seres vivos que también necesitan tener un entorno, que si bien el mejor entorno no es una casa en la mitad de una ciudad, sino que deben estar en el campo, el poder tenerlas en casa también es la posibilidad de brindar un hábitat para ellas, pero que nos brinden también a nosotros un hábitat. Entonces es muy importante por eso, nos genera otras conexiones con la planta, con la tierra, con el agua, con el sol, nos permite de nuevo como reconocernos dentro de esa matriz de la naturaleza de la que hemos salido. Es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son las condiciones de nuestra casa para saber qué otro ser vivo queremos que nos acompañe en la casa. Así como tomamos la decisión de tener o un perro o un gato o alguna otra mascota, o compartir nuestra vivienda con alguna otra persona, puede ser la familia, puede ser la pareja, pueden ser los amigos, es lo mismo para decidir qué plantas quiero tener. ¿Por qué? Porque las plantas también necesitan un cuidado, y estamos más acostumbrados como al cuidado de los animales que hemos ido domesticando para nuestra compañía que el de las plantas. Entonces no todas las plantas necesitan la misma cantidad de espacio, ni la misma cantidad de sol, ni la misma cantidad de agua, ni las mismas cosas para el cuidado. Pero sí es importante saber qué quiero, pero también como cuáles son mis capacidades de cuidado hacia ella. Qué tiempo puedo tener, las condiciones de mi casa para saber qué luz puede tener la planta, saber que tengo que tener una regularidad con el riego, con el manejo del agua. Entonces todo ese tipo de cosas es indispensable. Es muy importante tener diversas formas de las plantas y tener diferentes momentos también de las plantas. Entonces podemos tener plantas ornamentales que son como las de más fácil cuidado y en las que podemos como estar un poco más tranquilos en el cuidado con ellas, porque hay unas de hoja, hay unas de flor, hay unas que pues hay como mayor cercanía con ese tipo de plantas. Las plantas comestibles, que también es muy importante tenerlas en la casa, también nos traen otros beneficios, pero necesitan otros cuidados. Y saber que tener plantas en la casa también traen otras dinámicas de vida. Entonces pueden traer polinizadores, que es muy importante, no asustarnos con encontrar de vez en cuando abejitas visitándonos, que puede traer otro tipo de insectos,
¿sí? Que no hay que alarmarnos y creer que es la gran plaga que se va a adueñar de la casa, sino entender que también que todo es una articulación de vida, que estamos conectados y que estamos conectados con la planta como la planta está conectada con otros seres vivos. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para decidir qué sembrar y también como qué me gustaría tener. Entonces hay muchas personas que les gustan las flores, pero tener las flores cortadas a veces no es tan chévere y les gusta tener más plantas ornamentales y hay que saber cuál es su ciclo de floración. Pero también algunas personas dicen, pues, si puedo tener romero, en vez de estar comprando romero todo el tiempo, ¿cómo hago para poder tener la plantica y poder de ahí utilizarla para lo que necesite? O con la albahaca o la manzanilla o las diferentes variedades de las plantas. También saber que no vamos a tener, no sé, un cultivo de auyamas en un apartamento pequeño, ¿sí? O una palmera de cocos, pues que hay que saber qué sí podemos tener y qué no podemos tener. O también si podemos adoptar alguna planta en algún espacio cercano a nuestra casa, que eso también se puede hacer. Entonces eso es importante para saber entonces el espacio que tengo, la disponibilidad que tengo en términos de tiempo, de luz, de agua y demás que tiene el espacio, el que tengo yo y qué necesidad o qué tipo de relación quiero construir con la planta. Si es medicinal, si es ornamental, si es alimenticia, para saber cuál es la relación que voy a tener con ella y ella conmigo. Esas cosas son fundamentales para poder diseñar el espacio donde va a estar la planta y el proceso que vamos a tener para tener la planta. Listo, ya después de decidir que sí quiero tener las plantas en casa, lo primero es sacarse de la cabeza que tenemos mala mano con las plantas. Porque a veces se cree que es como la maldición o el designio divino de no puedo tocar una planta porque se va a morir. No. Y eso tiene que ver mucho con esa relación. Entonces cuando vamos cortando ese tipo de relaciones, pues obviamente es como con nosotras, ¿sí? Cuando nosotras sabemos que hay como esa energía pesada, no queremos que nos toquen. Pero también hay días en los que no queremos que nadie nos toque ni que nos mire, ¿sí? Y eso es muy común en todos los seres vivos, ¿sí? Hay días en los que estamos y días en los que no, pero también hay momentos en los que es importante también manejar nuestra propia energía y momentos en los que queremos recibir la energía de los demás. Con las plantas es algo parecido. Entonces lo primero es eso de la mala mano. O sea, la mala mano es el ir acostumbrándose, el ir generando la relación, el ir generando el hábito, el empezar de a poquito. Y ahí eso de la mala mano va a ir cambiando. Claro, le decimos a las mamás o a las abuelas que tienen muy buena mano porque tienen muy buena práctica. Un ejemplo es mi abuelita, o sea, mi abuela pone un palillo y le florece, ¿sí? Porque lleva toda la vida conectada con las plantas y ha tenido plantas de diferentes formas, en diferentes lados, de diferentes tamaños y demás. Entonces lo primero es eso, como irle rompiendo el miedo, pero saber que es con cuidado, ¿sí? Que tampoco la puedo tratar a las patadas pues a la planta. Después de eso, al mirar el espacio, si decimos sí, entonces tenemos que buscar un espacio que primero tenga buena ventilación, porque las plantas respiran, entonces ella necesita ventilación, no la vamos a dejar en el lado más aislado de la casa y más cerrado, sino que en donde pueda respirar, en donde pueda tener luz solar, ojalá directa. A algunas plantas no les gusta estar en exposición a la luz, a otras no les gusta estar totalmente a la sombra, pero sí necesitan luz y lo necesitan para el proceso vital, ¿sí? Y el proceso vital de ellas, de la fotosíntesis, es necesaria la luz solar. Entonces que estén cerca a fuentes de luz natural, en donde también puedan tener buena humedad, ni un espacio muy húmedo porque también les puede generar daño, pero también en donde se les pueda dar el agua y que no se les vaya a emposar o que no vayamos a generar problemas por el manejo del agua. Y eso es algo muy bonito que también nos enseña la planta y es la relación con el aire, es la relación con el suelo, con la tierra, es la relación con el agua y es la relación con la temperatura, o sea, con todos los otros elementos de la naturaleza. Entonces eso también es importante. La temperatura con la ventilación y es importante también que ellas puedan tener un espacio en donde no vayan a estar corriendo ningún riesgo. Ejemplo, a veces tenemos las materas en sitios de paso y son materitas pequeñitas que es muy fácil que cuando alguien pase se caiga y se rompa y como decimos, no, es que es una planta, como si ella no estuviera viva, pues la podemos dejar morir ahí. O sitios de paso en plantas grandes en donde todo el tiempo le están rozando con la hoja o están generándole rupturas, quiebres a los tallos. Entonces es bueno también saber que ella necesita un espacio. Entonces ya después de tener en cuenta eso, podemos ya tomar la decisión de en qué lado de la casa la podemos colocar. No necesitamos un gran espacio, no necesitamos tener una gran finca, pues
Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de tener acceso a tierras y a tierras que podamos cultivar para nuestros alimentos, pero pues no. Pero si tenemos la posibilidad de un balcón, si tenemos la posibilidad de un gran ventanal, si tenemos la posibilidad de un patio interno o externo en la casa, si tenemos como todas esas opciones, podemos ya ir como mirando qué tipo de plantas, y sobre todo esas plantas que son más pequeñas, que no necesitan procesos más largos para su desarrollo, y que nos permitan también tener los beneficios que ya nos pueden dar en corto tiempo. De 1 a 2 meses más o menos ya podemos tener algunas plantas de las cuales ya podemos hacer también como un intercambio con los beneficios que nos dan. Y es importante saber que también necesitamos disponer de algunos minuticos diarios para mirar cómo está, para hablarle, para cuidarla, para apapacharla, para darle agua, pues porque es un ser vivo, o sea, es entrar en relación con un ser vivo. Ya después de eso podemos arrancar, y hay diferentes formas de cómo ir preparando tanto los recipientes o en donde las vayamos a tener, y poder ir generando el hábito, así como tenemos el hábito de todos los días tomar agua y de estar hidratados, pues la planta también, como tenemos los hábitos de todos los días comer bien y cada vez más irnos conectando con una alimentación consciente, con las plantas también, porque tenemos la posibilidad de fertilizarlas con abonos químicos, como tenemos la posibilidad de hasta nosotros mismos generar el abono con los residuos de nuestra propia alimentación. Entonces es muy bonito ver que lo que yo como es lo que come la planta. No hay que asustarse con creer que se necesita ni mucho espacio ni mucho tiempo, pero saber que se requiere, y que a partir de eso ya podemos decidir tener desde la planta más pequeña y desde las plantas que son más fáciles en su adaptación y en su mantenimiento. El ejemplo, muchas personas tienen cactus porque dicen es que el solito, ¿sí? Y entonces las que dicen que tienen la más mala mano, dice se me muere un cactus, que eso es terrible, pero que lo pueden sostener hasta poder tener algunas, sobre todo las ornamentales y algunas de flor, que son muy complicadas de tener, pero que ya después de ir generando esa conexión vamos a ver que ya es mucho más fácil. Entonces tenemos como toda esa variedad, pero lo importante y lo básico con esto es tomar la decisión, y es correr el riesgo también de relacionarme con otro ser vivo, y con otro ser vivo que prácticamente lo que va a hacer es darme muchos más beneficios a mí. Todo lo que hacen las plantas, no solo para nuestra alimentación, sino para el bien del planeta entero, es impresionante, y nosotros cada vez más estamos rompiendo eso, tanto con las formas en las que cultivamos, con los agroquímicos, toda la agroindustria, pero también la deforestación, que es el caso muy fuerte de la Amazonía, toda la quema también que se está dando, todo lo que estamos haciendo para ir quitando ese espacio, para irlo colonizando nosotros con cemento y con otro tipo de construcciones que, si bien están pensadas para nuestro bienestar, nos están quitando lo que realmente hace que nos sostengamos en este planeta, y no solo nosotros, todas las otras especies que tienen el mismo derecho de nosotros de estar acá. Entonces las plantas nos ayudan a que todo esto se vuelva a equilibrar. Entonces, si bien no teniendo una planta en la casa no podemos parar el cambio climático, pero sí podemos volver a generar todas esas relaciones para entender que esto que está pasando podemos cambiarlo si cambiamos no solo una, sino varias prácticas que van desde el cultivo y la forma en la que comemos, hasta en qué es lo que compramos y cuál es nuestra lógica de consumo en un sistema que de por sí está acabando con la naturaleza. Pero también con esto abrir la invitación a quienes vean este módulo, que más allá de poder sembrar por lo que implica individualmente, es entender que esto es una apuesta para volver a ese origen, es una apuesta para reconocer que venimos de ahí, y es una apuesta para reconocer que tenemos la posibilidad de ir generando esos cambios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, para poder estar en equilibrio con la naturaleza, desde la posibilidad de tener alimento, agua, de poder tener espacio, de poder tener la posibilidad de nuestras viviendas, y tener la posibilidad de pensar que tenemos un mundo de aquí a muchas generaciones más, nosotros y las demás expresiones de vida que nos acompañan en el planeta.